Ah, claro. Ese es con el More, es el material. Cuando puedas salir fácil son esas ciudades como la tarde y lugares muy cercanos son muy agradables. Voy a presentar a mi niño. Oye, si después cuando se voy a ir. Hazte un dato Para que sepan no es mentira. No, para que sepan, lo voy a Bueno, hoy día Placer de ser presentado. buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Esta tarde tenemos un invitado de lujo que no han visto antes, por lo menos no en esta capacidad de orador. El mundo de Ron Miller, que por supuesto ustedes lo conocen, tal vez algunos detalles biográficos que no conocen de él, como que nació en Santiago pero se crió en el campo. El mundo hizo su formación de pregrado acá en la Escuela de Psicología de la universidad y después hizo su formación de doctorado en la Universidad de California, Davis. Santa Bárbara. Rivers. Para mí todo lo que no sea UCLA o Berkeley, digamos, es otra cosa. Riverside. Y después hizo una formación de postdoctorado en Francia, en Lyon, después de lo cual volvió a su casa, nuestra universidad, y su investigación se centra en una serie de temas relacionados con procesos cognitivos, y hoy día nos va a hablar del egocentrismo, algo que nos toca a todos en alguna medida, así que estamos ansiosos por aprender, digamos, de la racionalidad del egocentrismo. Muchas gracias, Patricia. Me toca estar aquí, a este lado hoy día. Voy a presentar un poquito de investigación, los resultados de un estudio que acabamos de publicar en abril y algunos datos que no hemos podido publicar. Todavía no sabemos bien por qué. Pero también bueno. El título de la charla, de la presentación es el egocentrismo en el diálogo refleja nuestra racionalidad. Voy a tratar de argumentar en qué sentido ser egocéntrico cuando conversamos es racional. Entonces, para empezar, tengo hartas fotos, hartas imágenes, y interrúmpame cuando quieran, sobre todo porque en algún momento voy a empezar a exponer el tipo de metodología que nosotros utilizamos y a veces un poquito convulsionado el asunto, entonces es bueno que pregunten inmediatamente para que no se queden con dudas, porque toda la presentación se basa en un método que no es tan trivial de utilizar y entender en como 3 años. Entonces, esta es más o menos la antítesis del egocentrismo en el diálogo, que es la toma de perspectiva absoluta. No sé si alcanzan a ver, pero son dos magos conversando. Entonces uno le dice, mi mujer me engaña. Y el otro responde, lo sabía. Entonces el otro mago dice, sí, sabía que lo sabías. ¿En qué sentido esto es el antítesis del egocentrismo? En cierto sentido, estos dos magos tienen absoluta toma de perspectiva, saben exactamente lo que el otro sabe, y en base a eso se comunican. Uno podría pensar que el diálogo es efectivamente inferir lo que el otro quiere decir con lo que está diciendo, en base a qué, entre otras cosas, tomar la perspectiva, indagar sobre el estado epistémico del otro. En este caso, saber que la señora la engaña y saber que el otro sabe que la señora la engaña. ¿Sí? Pero ese tiene otra lectura también, ¿no? Tiene varias lecturas. ¿Ah? Tiene varias lecturas. Esto es una de esas frases con las cuales uno se encuentra a veces difícil de
dejar de pensar en ella. Y es una frase de un artículo bien corto que se llama Lógica y conversación del año 75 de un filósofo que se llama Paul Rice. Básicamente él dice que uno de sus objetivos explícitos, ¿cierto?, es mirar, entender, hablar, la conversación, el diálogo, en el sentido como un caso especial de comportamiento con propósito o racional. Ese es un poco el objetivo que tiene Rice. Entonces estas dos cosas, este egocentrismo y pensar la conversación como una actividad racional, es lo que de alguna manera yo pongo en tensión y trato de entender y abordar el problema mentalmente. Entonces, si bien la conversación de los magos, donde hay completo conocimiento de lo que cada uno sabe y lo que saben en común, parece una total toma de perspectiva, es una conversación algo poco realista. Y acá entonces yo tengo una conversación telefónica que transcribí, que yo tuve con un amigo mío que vive en Valparaíso, son colegas. Ilustra el tema de cómo la comprensión del lenguaje descansa bastante en la inferencia de intenciones comunicativas basado en lo que el otro sabe y lo que uno cree que el otro sabe y lo que se sabe en común. Y les voy a explicar por qué. Resulta que yo estaba en mi oficina y eran como 20 a las 12, un día de enero, sonó el teléfono y yo contesté, aló. Entonces me dijeron, hola, feliz año, eso soy yo. M es mi colega de Valparaíso. Entonces yo le digo, bueno, feliz año para ti también. Y él me dice, oye, ando por acá. Entonces yo le digo, qué buena, vas a verme, estoy en mi oficina. Pero es un diálogo súper común. Pero si ustedes se fijan, solamente me voy a focalizar en algo. Una sola cosa que yo les digo acá, que es acá. ¿Sí? Acá puede ser cualquier cosa. ¿A dónde está? Acá. ¿A dónde acá? Acá puede ser cualquier cosa. Acá puede ser esta sala, la universidad, Santiago de Chile. Yo entendí el acá y él me dijo el acá. ¿Por qué? Porque habíamos quedado de acuerdo antes del año nuevo que él iba a venir de Valparaíso a Santiago a visitarme para poder trabajar en un proyecto. Yo sabía que él sabía que habíamos quedado de acuerdo en eso. Entonces cuando él me dice acá, yo interpreto de alguna manera esa expresión totalmente ambigua, esa referencia totalmente ambigua a un lugar, lo interpreto como acá en Santiago de Chile, dado que tú vives en Valparaíso. Si yo estaba conversando con un amigo y yo sé que vive en Alemania y yo sé que va a venir durante enero a visitar Santiago o Chile y me llama y me dice estoy acá, yo probablemente voy a interpretar estoy acá como estás en Chile, ¿cierto? Entonces se requiere tomar la perspectiva del otro, lo que el otro sabe y lo que se sabe en común, para poder interpretar cosas tan simples como un acá, una referencia a un espacio. Lo que quería contar una anécdota de subdirector de investigación de esta escuela para ilustrar, digamos, por vía del absurdo lo que tú estás tratando de decir, que por chat estaban por teléfono, ¿sí? Me dice, ¿estás ahí? Yo ahí me quedé como, ¿estás ahí? Y dije, no. Estoy acá. Otra posibilidad como para ilustrar algo para que se vea lo cotidiano que es esto. Expresiones con pronombres que a veces tienen funciones deíficas, como por ejemplo, yo. Cada vez que alguien dice yo, se refiere a algo distinto. O hoy. Si es que ese alguien es otra persona. Sí. ¿Conocen los almacenes que ya no existen? Había antes un cartelito que dice, hoy no se fía, mañana sí. Eso también hace un poco abuso de la idea de que el hoy, yo, él, auto, ninguna de esas cosas tiene una referencia establecida. Todo depende de qué y se entiende por qué, por conocimiento compartido, teoría, ¿sí? Por lo que sabemos en común, por lo que yo sé que tú sabes, por lo que ambos sabemos que compartimos como conocimiento. Entonces hasta ahí está bien.
interpretar al otro, interpretar cosas tan cotidianas como acá, implica inferir, razonar, en base a qué, intenciones comunicativas y toma de perspectiva. Pero ¿qué sabemos? Que somos totalmente egocéntricos cuando conversamos. Hay una falla completa, muchas veces en la toma de perspectiva, y muchos malos entendidos se explican por esta falla en la toma de perspectiva. Y esto es un estudio que se hizo en el 2000, que mostró esas fallas de toma de perspectiva en la referencia definida. Es súper importante que se entienda bien este ejemplo. Estos son dos, le llaman grids. Básicamente es una tarea de comunicación diferencial. A un lado de la grid se pone un hablante, al otro lado se pone un oyente. No sé si se fijan que en estos cuadraditos hay algunos objetos. Y también hay unos cuadraditos, algunos de estos cuadraditos tienen una cartulina verde. ¿Qué quiere decir eso? Que el hablante, desde el punto de vista del hablante, no ve todo lo que lee el oyente. Esta es la perspectiva del oyente. Entonces el oyente ve que hay aquí un vaso de yogur, acá ve que hay un mouse, un computador, acá hay un cubo, acá hay un paquete de pañuelos, acá hay una figura con legos y acá hay un ratón. ¿Sí? Esa es de la perspectiva del oyente. El hablante ve el yogur, el ratón de computador, los pañuelos y la figura de lego. Este ratón y el cubo son conocimientos privilegiados del oyente, pero el hablante no sabe que existen. Ahora, hay que comparar estas dos condiciones. En esta condición, si se fijan, la ambigüedad, hay un ratón y un ratón, ¿cierto? Un mouse, esto en inglés, un mouse. ¿Sí? Hay una ambigüedad ahí semántica. Mouse significa ratón para el computador y el animal. En este lado, en esta otra condición, se reemplaza el mouse animal por un adulto. Esta es la tarea, y así es como se evidencia la falla de la toma de perspectiva. Está el oyente escuchando al hablante y le da instrucciones. Mueve el yogur a la derecha, ¿cierto? Toma el pañuelito, el paquete de pañuelos y ponlo en el cuadrante inferior, ese tipo de cosas. En un momento dado, el hablante dice, bueno, ahora pesca el mouse, en algunos casos corrigen ese egocentrismo y en el fondo se dan cuenta que el mouse al cual está refiriendo el hablante es el que es común, no puede referirse a un mouse. Acá están un poco los datos del año 2000. Mi tutor de tesis fue uno de los autores de este artículo y se ha replicado muchas veces. Y él me contaba que no le querían aceptar el artículo porque nadie creía que esto podía suceder. Si la comunicación se basaba en diferentes intenciones comunicativas, lo que uno sabe y sabe que el otro sabe es el piso común. A partir de eso uno tiene que interpretar. Sin embargo, se muestra la evidencia concreta de que los hablantes son egocéntricos. Ahora, ¿qué sucede acá? Esto trae consecuencias en la vida cotidiana, no sé si se fijan. Claro, en un experimento da lo mismo, pero imagínense ustedes que tienen a su pareja acá, están casados y finalmente casados tienen un hijo, y resulta que tienen un amante en Praga, ¿ya? Y resulta que un día ustedes llegan a su casa, tienen una hija, acuestan a la hija, la hacen dormir, y antes que llegue la señora deciden llamar a su amante, están en Skype, y se dan cuenta que en realidad por las diferencias transoceánicas el amante probablemente está durmiendo, entonces ustedes deciden no llamar. ¿Cierto? Y en ese momento, cuando ustedes están decidiendo no llamar, entonces su señor esposo les dice está durmiendo. En ese momento, ustedes pueden llegar a tener una interpretación egocéntrica. ¿Por qué? La pareja no sabe que ustedes tienen amante, pero sí que tienen un hijo. Entonces, claramente, ella se está refiriendo al hijo que está en común y que tienen en común. Imagínense que en ese pequeño momento, él le hubiese dicho, cualquiera. Sí, perdona. Está sucediendo hace 2 meses. Ese pequeño momento de egocentrismo puede traer consecuencias importantes. Entonces da lo mismo en un experimento. Pero sabemos
que en la vida real el egocentrismo, aunque sean segundos, tiene consecuencias. Entonces la pregunta es, ¿nos debería sorprender el egocentrismo en la conversación? Como sorprendió a mucha gente cuando se mostró esa evidencia ampliamente replicada. No sé si se alcanzan a ver, se ve mal, pero es un cuadro de una conversación en una noche, una conversación moderna, un diálogo entre mucha gente. ¿Cuáles son las características de la conversación? Primero, hay restricciones de tiempo. La conversación tiene una secuencia. Los turnos entre que yo hablo y el otro habla tienen un patrón de tiempo. No es llegar y demorarse mucho en contestar una pregunta, por ejemplo. Puedes seguir con ese porqué, con el ejemplo de las parejas, pero si uno pregunta a tu pareja, ¿tú me amas? Y la otra persona espera. Ya está claro. 8 segundos para contestar, está clara la respuesta, ¿no? Es decir, tiene que haber una contingencia entre la pregunta y la respuesta. Hay restricciones para mantener ese fluir de la conversación. Hay una hipercomplejidad y abundancia de información. No solamente estamos tratando de entender lo que el otro nos está diciendo, estamos tratando de evitar ruido ambiental. Hay mucha información, además de lo que el otro nos está tratando de decir, en movimientos corporales, hipercompleja. El contexto de la conversación es muy complejo. Segundo, no solamente estamos tratando de conversar con el otro, también estamos tratando, por ejemplo, de mantener una identidad cuando conversamos. Estamos tratando, por ejemplo, de mostrar que somos los que tenemos poder. Eso significa hablar menos. Entonces, si uno está en un diálogo, el que habla menos en general es el que tiene más poder, el que dirige la secuencia de la conversación o la temática de la conversación. El que habla más y más fuerte muchas veces es el que trata de tomar ese poder en una conversación. Se da mucho en las conversaciones académicas, como ustedes están conversando, el que no habla o habla poco y escucha y hace una sola intervención, ¿sí? Que cambia el curso de la conversación, él es el que tiene el poder o ella el poder en este diálogo, en esta conversación. Entonces no solamente estamos tratando de entender al otro, también estamos tratando de mantener nuestra identidad permanentemente en una conversación. Y por último, y esto es bastante obvio, tenemos capacidad limitada en el procesamiento de la información. Esto está muy estudiado, mucha limitación en el uso de la memoria, de trabajo, atención, percepción. Nuestro sistema cognitivo no es ilimitado, ni en recursos, ni en procesamiento. Entonces, frente a esto la pregunta, bueno, ¿cómo nos entendemos cuando hablamos? El ambiente es súper complejo, somos egocéntricos. Esa es la pregunta que el programa de investigación en el cual yo me inserto trata de contestar. Básicamente se llama psicolingüística conversacional. Es un poco lo que yo les doy en programa, lo que yo hago. ¿Y por qué? Porque lo que plantea es, a diferencia de la psicolingüística tradicional, que el diálogo, ¿cierto?, plantea restricciones importantes a la cognición que no se pueden explicar por lo que sabemos sobre cómo entendemos el monólogo o cómo entendemos cuando leemos lo que estamos leyendo. Es decir, el diálogo tiene sus complejidades y esas complejidades reclutan capacidades cognitivas que no se reclutan en el contexto del monólogo o en el contexto de la lectura. Entonces por eso le llaman psicolingüística conversacional, que vendría a ser una intersección entre la cognición, la comunicación cara a cara y el lenguaje. Esas tres cosas hacen el programa de investigación de la psicolingüística conversacional y es un programa de investigación fundamentalmente experimental. Y ahí es donde está el gran problema, porque tenemos que traer al diálogo a un laboratorio. Y eso es, no es fácil si uno quiere conservar la naturalidad de la conversación. Pero es fundamental poder tener controlado los estímulos para poder sacar conclusiones y relaciones causales. Entonces, esto es el setting del laboratorio que está allá abajo en el segundo piso, en abajo. Básicamente, acá está el hablante y el oyente, se acuerdan que más o menos cómo funcionaba el estudio de comunicación referencial que se llama, que es hablar sobre cosas y hacer una tarea, básicamente, hablando sobre cosas. Está el hablante, que es el que dice, ¿cierto?, mueve el objeto hacia la derecha.
o cliquea en este objeto, en este caso porque son computadores, ya no estamos trabajando con esa repisa, sino que ya, digamos, computadores. Y hay un oyente, que es el que tiene que responder a las instrucciones, el que tiene que seguir las instrucciones y, por ejemplo, cliquear o seleccionar los objetos que el hablante le está indicando que seleccione. ¿Qué hacemos nosotros acá? Nosotros hacemos seguimiento de movimientos oculares del oyente a medida que va escuchando la instrucción del hablante. Esa es, en realidad, la medición fundamental que nosotros hacemos en este tipo de conversaciones, de estudio. Entonces, yo quiero eso que parece una llave. Y este sujeto debe buscar en su pantalla lo que parece una llave, ¿cierto? Ella está mirando su pantalla, donde se le indica qué tiene que pedir al oyente que seleccione. Nosotros hacemos un seguimiento de movimientos oculares del oyente. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo que a nosotros nos interesa es cómo la información lingüística y contextual se va integrando durante la conversación, durante el diálogo. ¿Cómo y cuándo? Entonces, hacemos uso del eye tracker y no solamente para ver cuántas veces miró un objeto, sino que para ver en el tiempo el patrón de miradas, es decir, tener información en tiempo real del proceso de interpretación. Esa es la tarea, ¿ya? La tarea que nosotros tenemos que conseguir. Y yo les voy a contar esto es un excurso metodológico, pero es fundamental para entender todos los datos que voy a mostrar, ¿sí? Entonces, ahí hay un oyente, ¿sí?, frente a una pantalla y escucha click on there, selecciona él. Y esta es básicamente, este es el display, esto es lo que aparece en la pantalla, entonces le piden selecciona el beaker, eso es un beaker en inglés, eso está todo en inglés, del año 98. Entonces lo que tiene que hacer este sujeto es, entre estos objetos, seleccionar el beaker. Mientras está mirando, buscando, ¿cierto?, para el beaker, le hacemos un seguimiento de movimientos oculares. ¿Qué información podemos obtener? ¿Cómo podemos representar la información? Los datos. Es lo que le llamamos un plot de proporción de mirada. En el eje de las X está el tiempo, desde que escuchan, está lo mismo, uno puede hacerle hacer un time lock donde quiera, a los 200 milisegundos o como sirva a la pregunta de investigación que tiene, pero básicamente tiempo, en milisegundos, esto es súper rápido. En este caso, desde que empieza la palabra beaker, clic on the beaker, eso es 0 milisegundos. ¿Ya? Y si se fijan, el tiempo total es 1 segundo, todo esto pasa muy rápido. Entonces, es importante que vean cómo los movimientos oculares nos van indicando el proceso de interpretación referencial. Entonces, click on the beaker. A los 200 milisegundos, ¿qué puede observar uno? Los circuitos es la probabilidad de mirar al beaker. Los cuadrados, la probabilidad de mirar al pito. Se fijan que hay una temporal, hay una ambigüedad temporal, ¿sí?, porque empiezan con el mismo fonema pito y pito. ¿Sí? Bien. El unrelated es el carriage, que no tiene ninguna similaridad ni con beaker ni con beatle. Y el otro es el speaker, ese hablante ahí, que rima con beatle, pero no desde un principio. Entonces, ¿qué encuentra uno? Cuando dicen click on the beaker, en un principio, ¿cierto?, durante el momento de la ambigüedad, hay igual probabilidad de mirar, integrar el fonema con la expresión y con el referente. Y después se produce una divergencia cuando empieza la desambiguación. Beaker es distinto a beatle. Cuando empiezan a escuchar beaker, ¿cierto?, dejan de mirar al beatle y empiezan a mirar al beaker. Lo interesante acá es que eso sucede súper rápido. Estás hablando de 400 milisegundos. Es decir, muy rápido podemos ver cómo las personas van integrando la información, en este caso lingüística, a medida que se va desenvolviendo. Esto es interpretación online, en tiempo real.
excepto volverá sin ocupar el extremo, en este caso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo tomamos la perspectiva? ¿Cuál es el perfil temporal de la toma de perspectiva? La manera en que nosotros trabajamos esto es... esto le voy a mostrar un diseño estándar para poder después introducir un metaanálisis que hicimos, donde se ve el momento exacto en que las personas toman la perspectiva de otro. Este es básicamente un display, lo que puede ver un hablante, un oyente en el computador. ¿Sí? Estos experimentos son secuenciales, es decir, durante un momento ellos escuchan a un hablante decir la llave, por ejemplo. Y tienen que buscar entre estos objetos, ninguno es la llave, el que se parezca más como la llave. Después, en una segunda ocasión, la misma persona, la misma mujer, le indica, selecciona la llave. En otra ocasión, un minuto después, 2 minutos después, uno esperaría, ¿cierto?, que el hablante, el oyente, perdón, seleccionase ese objeto que parece una llave. No se alcanza a ver bien, pero parece una llave. ¿Sí? Bien. En esta otra circunstancia, en la primera ocasión, la hablante mujer dice la llave, y en una segunda ocasión dice la peineta. ¿Qué sucede ahí? De alguna manera, la mujer está rompiendo un pacto conceptual. Es decir, esa cosa que parece una llave le vamos a decir llave, no le vamos a decir peineta. Si yo le cambio el nombre, ¿qué es lo primero que hace el oyente? Busca alguna otra cosa que parezca la peineta. Ahora bien, nosotros contrastamos esa condición, un mismo hablante ocupando la misma palabra o una distinta, con casos donde otro hablante entra a la pieza, entra al laboratorio. Y este hablante no tiene idea de que este objeto se llamó la llave por esta mujer, no sabe. Entonces, ¿qué contrastamos? Lo clave es cuando este hablante nuevo dice, bueno, selecciona la peineta. Desde el punto de vista, si el oyente toma la perspectiva del hablante, no debería producirle esta interferencia que le produce cuando la misma hablante, ¿cierto?, dice la peineta. Si le dijo primero la llave y después le dice la peineta, ¿por qué está cambiando de nombre? En cambio, cuando llega un nuevo hablante, le puede decir como quiera. Estos objetos no parecen llave, parecen peineta, entonces en realidad le puede decir como quiera. ¿Sí? No debería haber, si es que el oyente toma la perspectiva del hablante, no debería haber ninguna interferencia. Este hablante nuevo puede decirle como quiera a esa cosa que parece una peineta. ¿Se entiende la lógica? ¿Sí? Entonces, este es básicamente lo mismo que les mostré. Lo que queremos ver es, momento a momento, cómo los hablantes van haciendo sus elecciones referenciales. ¿Qué esperaría uno? Si esta mujer dijo la llave, y después la misma mujer dice la llave, uno esperaría que rápidamente puedan seleccionar el objeto que parece una llave, porque la mujer está respetando un pacto conceptual, está respetando una expresión que refiere a un pacto conceptual. Esa cosa que parece llave, vamos a decir que es una llave. Cuando la misma hablante dice la peineta, uno debería encontrar un patrón más confuso de mirada. Deberían evitar mirar a esto porque está llave. ¿Sí? El famoso principio de contraste, un cambio en la forma lingüística implica un cambio en el significado. Es distinto decir Michelle Bachelet y la presidenta. No es, si bien es correferencial, indica dos cosas distintas. Voy a ver a David a su oficina, si lo dice Patricio, que está durmiendo. No es lo mismo que decir, voy a ver al director a la oficina. Hay un cambio ahí en significado que se produce por un cambio en la forma lingüística. ¿El mundo? ¿Sí? En este caso, ¿el dibujo es o no es una peineta? No, no una peineta, Okay. Para que esto funcione, Todos los estímulos son iguales. sí, para que esto funcione, estas no son cosas reales, son partes, pedazos de cosas que no tienen nombre. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Tiene que haber un pacto conceptual, tiene que haber un precedente referencial. Un hablante tiene que haber referido a esa cosa que parece una llave como la llave.
¿Por qué? Porque otro hablante podría referir a eso como cualquier otra cosa. La peineta o... ¿qué más puede ser? La lupa. Es increíble las formas y la cantidad de nombres que meten a partir de este tipo de cosas. Eso puede ser un cuchillo para cortar o el rollo de aluminio. Eso es bastante difícil de nombrar. Bien, entonces, ¿qué vemos? Cuando el mismo hablante repite la palabra, rápidamente la gente mira a la peineta. ¿Sí? Esta es la probabilidad de mirar a la peineta. Es una medida, en realidad no es la probabilidad, sino que la Target Advantage Score. Pero básicamente tomémoslo como la probabilidad, ¿sí? De mirar a la peineta, a medida que va escuchando, selecciona la llave, selecciona la llave. Eso es lo que sucede, ¿cierto? Cuando el mismo hablante rompe el pacto conceptual y dice, había dicho la llave y ahora dice, selecciona la peineta. Si se fijan, las miradas a este objeto que parece llave y peineta bajan. ¿Por qué? Bueno, porque este hablante nombró esta cuestión primero como la llave. Le está cambiando el nombre, debe haber otra cosa que es la peineta. No la misma cosa que le dijo antes la llave. Porque si no estaría violando su pacto conceptual, o dicho de otra manera, un cambio en palabras significa un cambio en referencia. ¿Qué sucede? Cuando un hablante distinto, que no estaba cuando el hablante original nombró a esa cosa como la llave, y dice la llave, que es algo muy poco probable, no hay diferencia. ¿Sí? Lo interesante es cuando el nuevo hablante ocupa una palabra que no ha sido escuchada por el oyente, porque el oyente escuchó que ese objeto se llamaba la llave por otro hablante. Entonces, la peineta. ¿Qué pasa aquí? No sé si se fijan. Lo relevante es esta diferencia. Le es mucho más fácil al oyente seleccionar ese objeto que parece una peineta cuando escucha una palabra nueva. Eso se llamó la llave, pero era para otro hablante, ¿sí? No para el hablante que está interactuando en este momento con él. Entonces, le es mucho más fácil que cuando es el mismo hablante el que rompe su propio pacto, porque ahí está tratando de buscar, ¿cierto?, cuál es el objeto que parece una peineta y que claramente no es la llave. Lo interesante es esta divergencia. ¿Por qué? Porque esta divergencia empieza a ser significativa por este lado, más o menos como a los 900 milisegundos, es el momento de la toma de perspectiva. Es ahí cuando el oyente toma la perspectiva del hablante y dice, o sea, voy a parafrasear algo que no dice claramente, es en automático. Si tomo la perspectiva de este hablante que no sabe que ese objeto se llamaba la llave, entonces perfectamente es la peineta. En cambio es mucho más difícil, en este caso esta línea estaba verde, recuperarse de ese primer cambio de nombre. ¿Por qué? Porque es el mismo hablante. No hay ninguna buena razón para que este mismo hablante ocupe una nueva palabra. Este es el momento de la toma de perspectiva. Acá es cuando el oyente toma la perspectiva del hablante. Todo lo que pasa antes es egocéntrico. Es decir, independiente de quién sea el hablante, van a buscar un objeto nuevo. Independiente de quién sea el hablante. Pero es mucho más fácil recuperarse cuando es un hablante nuevo. No sé si queda un poco clara lo que nos muestra este gráfico. Entonces, acá está el momento de la toma de perspectiva, a los 600 milisegundos. Focalicémonos en eso entonces. Ese momento de toma de perspectiva, o la misma toma de perspectiva, requiere y recluta recursos cognitivos. ¿Por qué? Porque si uno hace que los oyentes estén al mismo tiempo que siguiendo las instrucciones del hablante, haciendo una tarea concurrente, por ejemplo, tratando de recordar una cantidad de dígitos, es decir, le pone un periodo de carga cognitiva a su sistema, lo que sucede es que en este momento de toma perspectiva yo ni siquiera le puse en el gráfico, parte como a los 1800 milisegundos, es decir, se desplaza desde los 600 milisegundos a los 1800 milisegundos. Si uno le pone un poquito de recarga cognitiva, cuesta más tomar la perspectiva del otro. Es decir, pareciera ser que es
un proceso que recluta recursos cognitivos. No es tan fácil. No es que somos absolutamente racionales y hacemos inferencias de lo que el otro nos quiere decir con lo que nos está diciendo en base a una completa toma de perspectiva, en base a ir monitoreando lo que el otro sabe y lo que sabemos en común. Hacemos muchas veces inferencias basadas solamente en las formas. Es decir, Peineta es nuevo, mira para otro lado, independiente de que sea la blanca. A nadie le gustó eso, esto que nosotros mostramos. Y eso fue el año 2007. De hecho, no lo traje acá, pero desde el año, eso fue el 2007, el año 2009, el 2020, y a partir de eso, dicen que no hay mala publicidad. Es decir, siempre la publicidad es buena para uno, sobre todo en la academia. Pero lo que han estado diciendo sobre este artículo es básicamente que estamos equivocados. Todos han hecho experimentos permanentemente para mostrar que nosotros estábamos equivocados, que no puede ser, que en realidad la toma de perspectiva es inmediata, ¿cierto? Y por A, B, C motivo ustedes no la están encontrando. Hicieron experimentos, tras experimentos, tras experimentos y trataban de mostrar que efectivamente el patrón de resultados era muy distinto al de nosotros. Por eso digo que no hay mala prensa, porque en realidad fue súper citado en el artículo. Pero malamente citado, a nadie le gusta estar equivocado. Entonces, con el coautor nosotros hace como 3 años atrás dijimos, ¿saben qué no? Vamos a hacer un metaanálisis. Vamos a tomar todos estos artículos que están diciendo que estábamos equivocados, vamos a inventar una técnica para hacer un metaanálisis. Nos conseguimos los datos de todos, porque eran como 10, 12 experimentos, de gente que uno conoce, ¿no? Y tratamos de ver el patrón general, mezclar todos los experimentos y ver efectivamente si es que había una discrepancia o no. Y bueno, este gráfico es más o menos difícil de ver, pero yo les voy a solamente decir que se focalicen en estos dos. Esto es tiempo desde escuchar la palabra la llave, ¿cierto? En este caso es la peineta. Si se fijan, cuando esto es distinto de 0, quiere decir que se está considerando la perspectiva del otro, ¿sí? Es decir, análogo a esto. Básicamente la diferencia entre estas dos cosas. Cuando esto empieza a ser distinto a 0, quiere decir que el oyente está diciendo, tú puedes nombrar esto de cualquier manera, porque no sabes que para mí eso es la llave. Para ti puede ser cualquier cosa. Entonces cuando esto empieza a ser mayor que 0, quiere decir que se está tomando la perspectiva del otro. Espero que se focalicen, en realidad focalicemos solamente en eso. ¿Qué sucede? Efectivamente, eso aparece más o menos a los 600 milisegundos. Que es lo que nosotros veníamos diciendo todo el rato. Es decir, en todos los experimentos que habían hecho las demás personas, todos habían encontrado más o menos lo mismo. Lo que pasa es que ocuparon distintas técnicas de análisis, porque de esta manera, estos datos son difíciles de analizar estadísticamente. Requieren técnicas un poco más complejas, donde no es trivial hacerlo. Entonces, además que como era un método nuevo, cada uno lo hacía como quería. ¿Sí? En este caso, hicimos el metaanálisis y nos dimos cuenta en realidad que no estábamos tan equivocados en esta parte. Estábamos equivocados en otras partes y obviamente ahí concedimos algunas cosas, pero efectivamente toma tiempo, ¿sí? Tomar la perspectiva del otro. Somos egocéntricos cuando nosotros interpretamos al otro. La pregunta es, ¿por qué somos egocéntricos? ¿No sería más fácil tomar la perspectiva del otro? Evitaríamos muchos malos entendidos, como el desafortunado malentendido del cual les hablé hace un rato atrás. Entonces lo que quisimos hacer fue generar una situación experimental en la cual favoreciéramos de manera absoluta la toma de perspectiva. ¿Por qué? Porque uno podría decir que en realidad, claro, si tú haces que un hablante distinto o el mismo hablante, ¿cierto?, le cambie un nombre a una cosa, en realidad eso puede ser. De hecho, hay gente que hablaba que era un sesgo, uno de estos sesgos básicos para aprender palabras que traen los niños casi como precableados. Es decir, una buena manera de aprender nuevas palabras es que cuando hay una nueva palabra, esa palabra refiere a otra cosa.
Que si no es bien complicado aprender palabras nuevas y aprender a hablar, si es que palabras distintas refieren al mismo objeto. Incluso los cabros chicos alegan. Si uno les dice, mira, la silla, mira, mal ejemplo, mira el vaso, mira la copa, los cabros chicos alegan, ¿no? El vaso, ¿cierto? Generalmente lo hacen. Entonces se plantea que es un sesgo que no tiene que ver con nada pragmático, no tiene que ver con tomar la perspectiva del otro, no tiene ni siquiera que ver con el razonamiento de que este hablante dijo esto de una manera, si está diciéndolo de otra manera es porque se refiere a algo distinto. No, es solamente nueva palabra, nuevo, un sesgo totalmente precablado. Entonces lo que quisimos hacer nosotros es favorecer la toma de perspectiva, hacer una situación experimental donde de verdad, si no hay toma de perspectiva, la cuestión no funciona. ¿Sí? Entonces les voy a mostrar el experimento, pero me gustaría que hasta acá me dijeran si se entiende, porque el experimento es un poquito más complicado que el anterior en el setting experimental. El diseño es más complicado. Eso es lo que yo les dije en un principio. Llevar el diálogo al laboratorio es algo no trivial. Y sobre todo cuando uno quiere ver procesos muy rápidos y dentro de los cuales está involucrada la toma de perspectiva. Entonces, por favor díganme ahora cualquier duda, porque el experimento que les voy a mostrar ahora se basa en todo lo anterior. Entonces, una pregunta con respecto a eso, ¿se entienden bien estos gráficos? ¿Hay preguntas todavía? Ok. Cuando no hay preguntas uno no sabe si es porque no se está entendiendo nada o porque se está entendiendo todo. ¿Ah? Tenemos dificultad en tomar la perspectiva. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta bien a propósito que dijiste de entiendo perfectamente que es re difícil llevar el diálogo a una situación de laboratorio, ¿no es cierto? ¿Y hasta qué punto tú piensas que, cuál es el delta en términos de hasta qué punto esa situación que tú recreas, ¿cómo se dice? Reproduce procesos que podrían ser más en contexto natural? A ojo, o sea, ¿cuál es tu...? Bueno, eso es lo que tenemos, toda la gente que hace experimentos tiene ese mismo problema, o sea, no tiene solamente que ver con el diálogo. No, de acuerdo, pero en este caso en particular, o sea, en el sentido que están interactuando con la pantalla. No, están interactuando con personas. Ah, con personas, ok. Ya, eso es lo que yo mostré en este setting experimental. En este está como, ok, perfecto. Hay un hablante y un oyente. Y ahí está. Lo que pasa es que lo que nosotros hacemos es para que el hablante diga, o para que el oyente y todos los oyentes escuchen lo mismo, este sujeto es lo que se llama un hablante cómplice. Es decir, es un estudiante de doctorado o un ayudante de laboratorio que sabe un libreto y que dice exactamente lo que nosotros queremos que diga. Entonces, obviamente, esa cuestión, si ocupamos personas reales, a ese objeto le podrían decir de cualquier manera. Nosotros queremos que todos le digan la película, todos le digan la llave. Entonces, ocupamos hablante cómplice. Ese es todo el tema. Entonces, es una conversación. Okay. Y la verdad, los oyentes casi nunca cuando se dan cuenta que el otro es un hablante cómplice. Es de verdad, bueno, Miguel ha trabajado un poco en el laboratorio y no se dan cuenta. Creen efectivamente que están conversando con alguien que es un participante tan naif como lo son ellos. Entonces, en ese sentido, yo no me preocupo más de lo que debería preocuparme con cualquier situación. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, lo que tenemos nosotros acá es favorecer el proceso de nueva perspectiva. ¿Por qué? Porque claramente eso es lo que nos hace cuando se experimenta. No sé ciencia. No lo encontraste porque. Entonces, nosotros tratamos de generar la manera en que efectivamente se logre. Para mostrar que, si es que no se logra, cuando están todas las condiciones dadas, es que efectivamente hay un sesgo egocentrista. Entonces, es lo que nosotros llamamos pura pragmática. Y cuando uno dice, no es el otro. Imagínense que está viendo ese mismo display y el hablante dice, no es el otro. Al otro, ¿cierto? Ahí solamente cabe una inferencia sobre lo que el otro dijo antes, por ejemplo. Como nombró las cosas previamente, ya no es la peineta, porque la peineta, ese nombre, refleja de alguna manera, es una buena descripción de este objeto que es cualquier cosa, pero no el otro. No, ahí eso puede ser cualquiera. Entonces, esto es un diseño muy similar al otro, al que les mostré. Es decir,
participantes interactuando con otros participantes, ¿sí? Pero ahora, la pantalla, el display donde nosotros testeamos nuestra hipótesis, tiene tres tipos de objetos distintos. ¿Ya? Las cosas que le pasaron a estos objetos previamente a esta pantalla, previa a que nosotros midiésemos lo que queremos medir, que son los movimientos oculares, las cosas que le pasaron a todos estos tres objetos configuró la situación experimental. Hay, básicamente son tres tipos de objetos. Son muchos objetos en un experimento. Está el objeto que nosotros le decimos el negado. ¿Por qué el negado? Porque ese objeto fue nombrado previamente como la llave. Y la expresión que escuchan los oyentes es: selecciona no la llave. ¿Ya? Hay otros dos objetos. Un objeto, ¿cierto?, es un objeto que no tiene nombre, que no ha sido nombrado previamente. Esta es la llave, esto no tiene nombre. Lo que le pasa al tercer objeto configura las tres condiciones experimentales. Una primera condición es la condición control. Apelemos a sus intuiciones como hablantes, expertos, son todos hablantes expertos. Imagínense que ese objeto no tiene nombre y ese objeto no tiene nombre. Y ustedes escuchan, seleccionan no la llave. ¿Cuál selecciona? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Claro. Papel. Ya. Esa es una de las condiciones control. ¿Sí? No sabe. La otra condición control es la que nosotros le llamamos la condición common ground. Es decir, ambos hablantes, el hablante y el oyente, saben que este objeto se llama el papel de aluminio. ¿Por qué? Porque ese hablante que está enfrente lo nombró previamente como el papel de aluminio. Entonces, esta no es la llave, este ha sido nombrado por ese hablante que está enfrente como el papel de aluminio, y este es el objeto que nos nombrado. Y si ustedes escuchan no la llave, ¿cuál es el objeto que ustedes creen que es al que se está refiriendo el hablante? El papel aluminio. ¿Ah? El papel aluminio. Sí, no, mira qué interesante. Porque dicen no la llave. Porque ya tiene un nombre. ¿Cómo? Como el papel. Es más fácil nombrarlo, el otro Es más fácil nombrarlo, claro. El otro tenía que inventar un nombre. Pero si no hay que nombrarlo, o sea, No, porque ya si existe, hubieran dicho el papel aluminio. ya existe en el diálogo. Ah, Ya existe en el diálogo porque está nombrado previamente. Hay un referente, hay un precedente referencial, ¿cierto? Pero si somos lógicos, también es un no la llave. ¿Cierto? Es un no la llave. No es la llave. Este no es la llave y este no es la llave. Entonces, si tú te enfrentas a no la llave, si este no ha sido nombrado, no sabes. Si este ha sido nombrado con papel aluminio, ¿qué tendría uno a hacer? Es una expectativa pragmática. Ustedes esperan que el hablante les facilite la cosa. Si el hablante le dijo a eso el papel aluminio, ¿por qué no está repitiendo el mismo nombre? ¿Por qué está ocupando esta expresión media convolucionada para decir selecciona No el papel aluminio? ¿Por qué está diciendo esto tan complicado? Las negaciones son una de las cosas más complicadas de entender en la conversación y en general en el lenguaje. Entonces uno podría pensar, bueno, se está refiriendo a este primero porque es súper difícil de nombrar. ¿Sí? Eso es el objeto cual. Y eso efectivamente es la otra condición control. La condición clave, donde queremos ver efectivamente el momento en que se toma la perspectiva, es una condición en la cual este objeto ha sido nombrado, pero por otro hablante. Es decir, el hablante que está enfrente no sabe que este objeto se llama el papel aluminio. Para la perspectiva del hablante que está diciendo no la llave, este objeto no tiene nombre. Y eso tampoco. ¿Por qué? Porque este objeto fue nombrado por otro hablante que solamente el oyente escuchaba, porque el oyente estaba escuchando por audífonos también. Estaba escuchando al hablante que estaba enfrente y estaba escuchando él solo a otro hablante que está en otra pieza. Y ese otro hablante le dijo, selecciona el papel aluminio. Entonces, la perspectiva del hablante que está enfrente, este objeto no tiene nombre. Desde la perspectiva del oyente, este objeto sí tiene nombre. ¿Qué va a pasar cuando ellos dicen no la llave? Papel aluminio. Les voy a mostrar cómo se ve esto de verdad, en el laboratorio. Esto es uno de los ítems experimentales.
La llave. Esa cosita morada es donde está mirando la persona. ¿Lo alcanza a ver o no? Este es el hablante por audífono. Entonces no se escucha nada. Pero el hablante que está al frente no escucha lo que le dice. Al oyente. La llave. Al tiro, mucho más rápido, ¿no? Presenta lo inicial. La nota musical. La musical. La nota musical. La nota musical. No el que es la llave. ¿Qué? Claro, no sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Esta es la condición control. Alcanzaron a ver cómo la persona no tenía cómo diferenciar. ¿Por qué? Porque en ambos casos ninguno de los tenía nombre. Entonces, ¿cuáles son las predicciones? Si este objeto fue nombrado por otro hablante y el oyente escucha no la llave, si el que toma la perspectiva del hablante que está enfrente y que le dice no la llave, este es un objeto que no tiene nombre, entonces debería ser como la primera condición control, ¿cierto? ¿Entiendes esa lógica? Bien. Si es que el oyente no toma la perspectiva del hablante y toma su propia perspectiva, es decir, que este tiene un nombre dado por otro hablante, pero no considera la perspectiva del hablante de enfrente, el oyente debería seleccionar este objeto, o por lo menos mirar este objeto primero, porque este tiene nombre. Eso es una falla en la toma de perspectiva. No sé si se ve la lógica. Sí. ¿Sí? Sí. Se ve la lógica. ¿Qué necesitamos ver entonces? Justamente los movimientos populares. ¿Dónde está mirando la persona en qué momento? ¿Cómo va haciendo estas elecciones referenciales? Lo primero que uno tiene que ver es efectivamente si al final de todo, independiente de los movimientos populares, la gente se comporta como debería comportarse. Entonces, más o menos eso sucede. No sé si se fijan acá, en la condición control, este es el objeto no nombrado y este es el objeto crítico. En la condición control ninguno de los dos tenía nombre, por lo tanto 50 y 50, ¿cierto? En la condición common ground, este tenía nombre. Entonces seleccionan mayoritariamente el objeto que no tenía. Esto al final, han pasado 3 segundos. Y efectivamente también terminan tomando la perspectiva del hablante. Se fijan que esto es mucho más parecido, la condición de es el otro hablante el que lo nombró, es mucho más parecido a la condición control que a la condición common ground. Estos son números, pero todo estadísticamente significativo como debe ser. Es decir, al final de cuentas sí toman la perspectiva del hablante. Lo interesante es qué pasa entre medio. Esto es, ¿qué seleccionaron? Seleccionaron ¿qué objeto? Pasado 3 segundos desde que escucharon no la llave. Esto es lo que sucede en tiempo real, online, es decir, los movimientos populares. ¿Cierto? La probabilidad de mirar a cada objeto desde que comenzaron a escuchar no la llave. ¿Sí? Esta es la condición control. Este es el objeto, esta es la llave. ¿Cierto? Si están diciendo no la llave, no es la llave, no es Bob, ¿cierto? No. Esto es un caso muy interesante. Cuando empiezan a seleccionar la llave, es bueno poner entre paréntesis la participación de sus sujetos. Y claramente, condición control son reaparecidos. ¿Sí? En la condición, la otra condición control que llamamos common ground, es decir, el objeto crítico, si toma nombre, van al objeto no nombrado. Esta es la condición crítica para nosotros. ¿Sí? Queremos ver qué pasa ahí. Lo que voy a hacer, yo les voy a mostrar un gráfico donde restamos la probabilidad de mirar al objeto negado con la probabilidad de mirar al objeto crítico. ¿Sí? Y esto es más o menos lo que tenemos. Esto nos muestra el punto exacto donde las personas tomaron la perspectiva del otro. La línea negra, la línea verde, es la condición control. 0 quiere decir que podían mirar a cualquiera de los dos objetos, no tengo ni idea cuál. ¿Sí?
restar 1. La condición, la línea roja es la condición donde uno de los objetos sí tenía nombre. Entonces miraban mucho más al objeto que no tenía. La condición que nos interesa a nosotros es la azul. Se fijan que desde los 0 milisegundos hasta los 1000 milisegundos se parece más a la condición donde ese objeto fue nombrado por el mismo hablante. Es decir, falla la toma de perspectiva. Se falló la toma de perspectiva. Sin embargo, a partir de los 1000 milisegundos, empiezan a considerar al otro objeto también como potencial referente. Es el momento en que, yo no igual la palabra darse cuenta, me gusta mucho, pero se dan cuenta de que ese objeto no tiene nombre tampoco. Por lo tanto, es un perfecto candidato para no la llave. ¿Por qué esto es racional? Y con esto termino. Esto es racional porque no sé si se fijan que lo que está haciendo el oyente en un principio es interpretar el lenguaje en base a un hablante. No es totalmente egocéntrico, pero es un hablante cualquiera. Un hablante que se comporta cooperativamente. Es un hablante que ocuparía una palabra o la misma palabra si es que se quiere referir al mismo objeto. Pero no es el hablante que está enfrente, es cualquier hablante. Porque si no hubiese acá ningún tipo de supuesto, al escuchar no, la llave es cualquiera de estos. La razón por la cual van a este es porque, como ustedes decían, si hubiese querido nombrar a este, lo hubiese ocupado. Ahora, ¿quién? Cualquier hablante, no el que está enfrente. ¿Por qué? Porque yo hago precisamente eso al principio. Lo considero un hablante cualquiera, un hablante genérico. En este momento empiezo a considerarlo un hablante específico, que está ahí al frente. ¿Y por qué eso es racional? Porque la conversación es compleja, está llena de información. Y uno, gran parte de las veces, va a lograr entender al otro sin necesariamente tomar su perspectiva. ¿Por qué? Porque el otro se comporta de una manera relativamente racional y coopera. ¿Cuándo tomamos la perspectiva? Cuando la necesitamos. Entonces, óptimo ser egocéntrico en determinados momentos. Y deja de ser óptimo cuando puede potencialmente producir malentendido. Por lo tanto, uno podría plantear que el egocentrismo es, en cierto sentido, racional. Uno interpreta al principio, en el contexto de un hablante genérico, relativamente egocéntrico, y luego un hablante específico. Esa es la idea, se nota la idea de las caras. Este es un hablante genérico cualquiera y este es un hablante específico. Hablante específico y hablante genérico. Y eso sería, muchas gracias. Colaboradores. Colaboradores. Con él trabajé en Francia, con él trabajé en Estados Unidos, ahora está en Glasgow. Natalia, que es una estudiante de letras acá, y Pancho, que probablemente no está en Portugal. ¿Hay preguntas? Quería saber por qué, ¿a qué te refieres cuando dices que es racional? Si pasa tan rápido, a mí me da la impresión que es automático, probablemente como no razonado, como en ese sentido. Eso. Porque en este caso, yo justamente hicimos este experimento por eso. Acá pareciera que es automático. Nueva palabra, nuevo objeto. Pero acá hay razonamiento. Acá es, si hubiese querido nombrar ese objeto, le hubiese dicho el papel de aluminio. ¿Cierto? Lo está diciendo de otra manera. Está diciendo, de hecho, no le llamo. Entonces, este otro. Es un proceso de razonamiento, no es nada automático, de hecho. Pero podríamos pensar que cuando tienen la información del tercer oyente, es una forma de como el cognitive loading, tienen dos fuentes, entonces tienen, como se demoran más en procesarlas, pero sigue siendo automático. Claro, o sea, es más costoso, pero eso es el caso para todos. O sea, en el fondo, o sea, pensando cuál es el motivo que lleva a que a los 1000 milisegundos tomen perspectiva, lo que tú estás sugiriendo
es como si hubiese un acto como volitivo, de decir como, No, es el mundo quien está hablando. Estoy parafraseando. Yo tengo. Sí, pero... Acabo de postular un fondo de para mostrar que en realidad es un proceso de simulación, que es una teoría de la simulación para el tema de mentalización, que es una teoría nueva. Pero por ahora estoy parafraseando. Lo que plantea Héctor es un experimento, por lo tanto en todos los casos habían dos valores. Lo que pasa es que es en otros de los trials que le llamamos fillers. Pero siempre hay dos hablantes, siempre están escuchando dos hablantes, no solamente en este caso. Solamente que en este caso fue el otro hablante el que nombró ese objeto. Pero en este caso, en el caso por ejemplo de Common Brown, también había otro hablante, pero había nombrado otro objeto. Siempre están permanentemente los dos hablantes. Es un experimento súper controlado. Sí, perfecto. Pero entonces, cuando le muestras el estímulo con los tres objetos, probablemente inmediatamente la persona trae, como se recupera, no sé cómo decirlo, toda la información disponible que tiene sobre esos objetos, que tienen fuentes distintas, como el hablante de la solución experimental más el tercer hablante, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo que pasa es que esta información adicional que viene del tercer hablante está como cargándote cognitivamente, o está interfiriendo en el fondo como tu proceso automático de toma de perspectiva? Porque en todos los casos hay otro hablante. Pero en los otros casos no te da información respecto a esa imagen. O sea, yo me imagino, cuando tú le muestras esta imagen al sujeto, lo que yo hago es, como lo veo, y automáticamente digo así, la llave, el papel de aluminio y la cosa. No la llave. Y entonces, en el momento en que yo estoy como recuperando toda la información, me llega el estímulo auditivo que dice, di cuál no es la llave. ¿Cuál es? Estás recuperando la información antes de escuchar cualquier cosa. Claro, ya la estoy recuperando. Antes de escuchar cualquier cosa. O sea, al momento de comprender la foto, estoy como recuperando toda la información que tengo. Independientemente de la fuente. Bueno, uno podría plantear eso, pero en todo caso estoy planteando que tomar la perspectiva es costoso. Y ya que es costoso, uno puede hacer otra cosa que implica no tomar la perspectiva, pero que igual te va a llevar a interpretar gran parte de las veces de manera correcta lo que el otro está diciendo, que es interpretarlo como si fuera un otro cualquiera. Incluso la idea de la simulación es que si fuera un otro como yo. Esa es un poco la idea de la teoría de la simulación. Yo hago una mentalización, interpreto lo que el otro está diciendo, es decir, me pongo en la perspectiva del otro, que es una mentalización, simulando la mente del otro como mi mente. Esa es la idea. Entonces, perfecto. Entonces, mi pregunta es cómo va como a tu conclusión. En el fondo, estoy de acuerdo con el proceso, me parece como súper claro lo que estamos hablando. Pero me queda la duda eso de la idea de que el egocentrismo es racional. O sea, a mí me parece como explicación alternativa que son procesos automáticos que operan, la toma de perspectiva con un proceso automático que opera, pero que cuando yo interfiero con alguna forma de cognitive loading o información adicional, ¿se demora más? No porque yo esté como actuando racionalmente desde mi egocentrismo, simplemente porque tengo menos recursos disponibles. Pero sería lo mismo si es que le pusiera el sujeto a contar. Por eso es lo que nosotros mostramos acá. Si en el fondo, si le ponís más recursos, le ponís, en el fondo, si la persona está haciendo otras cosas, otras tareas concurrentes, le cuesta más. No veo todavía, quiero pensarle un poco más en qué sentido, en este caso, cuando escucha no la llave en una condición, está más recargado cognitivamente que en otra. Si en ambos casos básicamente está haciendo la misma tarea. Tú me decís que es porque el otro hablante no es relevante, ¿cierto?, para este display, porque en realidad no ha nombrado ningún objeto. Entonces habría como una recuperación inmediata yo veo la foto de toda la información que yo necesito para comprender eso. Para comprender eso, claro. Justamente, bien. Eso está bien. Eso es justamente lo que nosotros tratamos de mostrar que no sucede en este metaanálisis. Porque en este metaanálisis, lo que tratamos de mostrar, hay mucha gente que piensa como que en el fondo uno utiliza toda la información que tiene al mismo momento, en un minuto, y por alguna otra razón una se integra en otra. Es un modelo basado en exconexionismo, actual aprendizaje bayesiano. Bien. Este patrón de resultados no es consistente con eso.
Claro, lee el paper. Pero este patrón de resultados no es consistente por eso, porque acá hay dos efectos del hablante, uno parte en 600 milisegundos y el otro parte a los 200 milisegundos. Si tú traes toda la información, no hay ninguna razón para pensar que en un caso, sí, a los 200 milisegundos y en otro caso a los 600. Si es exactamente la misma información. Entonces ese fue el punto de este paper. Ahora, sí, hay que ver si es que se aplica lo que te estoy planteando para este experimento. Lo que sí está claro para mí es que hacen una primera interpretación asumiendo que hay un otro allá, que es un hablante racional y que va a facilitarle la comprensión. Pero no es el que está ahí, sino que un hablante como yo, conmigo no sigue. Eso. Bueno, ahora yo sé el que da las palabras. Tengo una pregunta como sobre qué es el experimento en relación a una situación de comunicación cotidiana, que no sé si es extrapolable, pero estoy como tratando de entender. Dicho muy burdamente, como esto pasa porque no tiene sentido para que la comunicación efectivamente fluya, a pesar de que pueda llevar a malos entendidos, tratar de ponerse en la perspectiva del otro en sí y no de un otro como otro cualquiera. ¿Eso? Tal cual, eso es. Dada que la conversación es tan compleja, dado que el diálogo está lleno de información, uno tiene que estar haciendo múltiples cosas, presentándose a sí mismo, manteniendo el self, ¿cierto? Como les planteaba hace un rato, disputando poder en un diálogo, eso lo hacemos todo el rato, aunque suene feo. Y con nuestros recursos limitados, pareciera ser racional ir aplicando e integrando la información paso a paso. Porque si en un momento poca información satisface las necesidades de comprensión, ¿para qué sirve? Básicamente esa es la apuesta. Por eso es racional, porque optimiza. Optimiza los recursos cognitivos y le saca el mayor provecho posible ¿a qué? A las regularidades del ambiente. ¿Cuáles son las regularidades? Que cuando un hablante quiere decir algo que ya ha nombrado de una determinada manera, ocupa así. Si está ocupando otra, o algo súper raro, convolucionado, como de negación, entonces está tratando de referirse a otra cosa. Ese es básicamente todo el punto. Esa es la discusión que estamos teniendo. Porque otras personas piensan como esto, que toda la información del ambiente se considera desde un principio al momento de interpretar, es decir, se integra todo el mundo. Y esa es la discusión teórica que hay. De hecho, este artículo lo publicamos en abril. Todavía estamos esperando ojalá que no sea como el otro. Digan todo. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, si se sabe en qué momento del desarrollo del ser humano se presenta esta toma de perspectiva de esa manera, si hay estudios con teoría de la mente, que probablemente hay con niños pequeños, tú mencionabas el ejemplo, que tal vez muchas de las pruebas que se hacen de falsa creencia, si uno piensa, la podría interpretar si uno analizara con los tiempos de respuesta a los niños y todo, porque los niños quedan en un tilt. Con la información privilegiada les pasa eso. Y hay tiempos de respuesta y hay grados como distintos entre un niño y otro en relación a su desarrollo. Y esa pregunta la quería ligar con también las diferencias individuales en los adultos, porque hay una línea bien actual que estudia teoría de la mente en adultos, que al parecer no todos tenemos los mismos niveles de teoría de la mente. O sea, todo no... Claro, pero a lo mejor si se ha estudiado como en relación a la toma de perspectiva, porque puedo pensar que alguien puede ser más egocéntrico, alguien que tiene menos respuesta en esas pruebas que se hacen para adultos, porque hay pruebas de creencia para adultos. Son más complejas, pero es lo mismo. Bueno, esto lo bueno que tiene es que es algo súper cotidiano, no es como una prueba de falsa creencia que de verdad es como compleja. ¿Ya? Sí, se han hecho estudios hay estudios de diferencias individuales, por ejemplo, niños. Los niños y los adultos tienen la misma fase egocéntrica, es decir, tanto niños como adultos miran el mouse que es privilegiado. Los niños se demoran más en recuperarse de ese proceso de egocentrismo, se demoran más en inhibir la revolución. Y digo inhibir por el lóbulo frontal, inhibir la propia perspectiva. Eso es lo que se sabe. También hay diferencias individuales culturales. Se sabe que
Toda esta idea de que las culturas orientales son más holísticas, más colectivistas, versus la occidental, que en realidad son de Estados Unidos, que son más individualistas, hicieron un estudio con chinos recién llegados a Chicago y gringos nacidos y criados en Chicago. Efectivamente encontraron, sí, que los chinos se demoraban mucho menos en tomar la perspectiva del otro que los gringos. Entonces hay diferencias individuales también en ese sentido. Y de todas maneras hay diferencias individuales con personas. Yo siempre cito a mi mamá no está acá, pero siempre ella me introduce a sus amigos así como si yo los conociera. Ella vive en Pucón, entonces conoce a gente que yo no conozco, pero me dice, sí, porque el otro día fui con Ricardo. Ricardo. Incluso hace la anáfora, es decir un él o un este implica toma perspectiva. Entonces, bueno, ¿y él? ¿Quién es él? ¿Cierto? Hay una permanente violación del conocimiento común y se van mal en algunas personas que no. Esa por eso no estoy estudiando esto. Bien, no sé si ya han visto algo como, por ejemplo, tener que recordar de números para como mantener la cognición ocupada o alguna cosa así, para ver si aumenta el delay de sumar. Eso fue lo que hicimos acá. O sea, acá los oyentes están, además de estar escuchando Ikea en la primera, además de eso, estaban tratando de recordar 6 números. Y probablemente no se ve eliminada, pero se ve súper retardada la toma. Estoy mostrando una condición nomás, porque en realidad hay que mostrar las dos condiciones para decir que efectivamente es un tema de la toma de perspectiva. Pero esta diferencia, cuando hay recarga cognitiva, acá aparece, no sé, a los 300 milisegundos, entre las líneas sólidas y las líneas ¿sí? Y con recarga cognitiva esta diferencia no me acuerdo bien, se retrasa a 100 milisegundos. En cambio esta se retrasa casi un segundo. Entonces ahí uno puede decir que efectivamente requiere esfuerzo. Ahora hay gente que está tratando de hacer investigación para decir que no. Y esto es un debate, o sea, este artículo lo publicamos en 2015, recién en abril. Hay gente, yo vi, creo que ayer estuve navegando en la revista Cognition y en el Journal of Memory and Language, donde se publican estas cosas, y salió en mayo, junio, un artículo diciendo, no, sí, se toma la perspectiva, inmediatamente. Entonces es de verdad un debate actual y gente dice, no requiere tiempo, no requiere mayor esfuerzo. Y otra gente dice, sí, requiere mayor esfuerzo. Estos datos yo no los he podido publicar. Y es bien extraña la cosa, porque lo mandé a una revista súper buena y una de las revisiones fue, sí, acéptelo, increíble. Y la otra fue, no, es una posibilidad. ¿Sí? Entonces cuando uno lee, en buena revista uno lee ese tipo de comentarios, uno dice, acá hay algo más que la propia calidad del artículo. Y claramente hay una posición teórica de uno de los investigadores, de uno de los revisores. Y no pasó una vez nomás, ha pasado en 3 revistas lo mismo. Entonces como, bueno, acá hay un tema, gente cree o no cree nomás esta cuestión. ¿Eso implicaría como la empatía, ser racional o algo así? Esto es completamente, aquí no estamos hablando de procesos empáticos, estamos hablando de básicamente estado epistémico. Es decir, lo que el otro sabe, que yo sé. El referente que el otro conoce y que yo no, o sea, que yo conozco y el otro no conoce. Es cero empatía. Aquí no hay nada de empatía, acá hay solamente una coordinación de perspectivas, entendiendo perspectivas como un modelo situacional. Lo que el otro sabe, lo que el otro no sabe, lo que sabe más en común. ¿Sí? Entonces no tiene nada que ver con eso por ahora. Una pregunta chiquita, si la postura que se tiene, no sé si se basa en lo que tú estás diciendo del desarrollo a través de la teoría de la mente, entonces como que calza, es decir, bueno, hay un desarrollo, entonces los niños desarrollan la teoría de la mente, después cuando adulto puedo hacer el ejercicio
Entonces puedo entender que hayan diferencias en los tiempos. Es un proceso que yo aprendí. Pero ¿en qué se sostendrían los que dicen no? La cuestión es al tiro, no hay toma de perspectiva, se da al tiro. ¿En modelos teóricos previos? ¿Sí? Y en evidencia. Pero, ¿qué dicen? O sea, ¿no aluden a que hay un proceso del desarrollo? Lo que plantean, la gente que plantea que hay, se toma toda la información inmediatamente, es gente que, bueno, como el metaanálisis que les mostré, que no dice que plantea que genera una interferencia la propia perspectiva, pero no que es un algo egocéntrico, sino que interfiere con la toma de perspectiva completa. Las dos cosas al mismo tiempo están funcionando. Pero esto, ese minuto ahí, esos mismos milisegundos, está mostrando que es una cuestión todo o nada, es algo secuencial. Ahí se toma la perspectiva, ahí va. Porque si no, esto tendría que ser, esta línea azul, tendría que ir durante todo el tiempo entre medio de la roja y la verde, para que sea una interferencia permanente. No tendría que tener este cambio drástico, de un momento a otro toma la perspectiva de la otra. En eso se basa. Bien, en la otra, ¿no? Muchas gracias. Luis.